año nuevo, ¿verdad? Año de comienzo, tiempo de comienzos. Yo le he puesto un título a esta predicación que es Hazlo nuevo, que realmente sea un año nuevo, hazlo nuevo, que sea nuevo. Y como subtítulo, renovando la esperanza. Y el texto que quiero usar se encuentra en Isaías 43, versículos 18 al 19. En la versión Reina Valera del 60 dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Esta es la palabra del Señor para iniciar el año. Un buen pasaje. Este pasaje nos invita a meditar al iniciar el año. Nos invita a dejar atrás lo antiguo, a cerrar ciclos y a esperar con fe la obra renovadora de Dios en nuestras vidas. Es un buen texto para comenzar el año, para meditar en él, para examinarnos también a la luz de la palabra. Isaías 43 forma parte de una sección donde Dios, por medio del profeta, consuela a Israel anunciando la futura liberación de un futuro cautiverio babilónico por el que aún tendrían que pasar. Todavía no estaban en Babilonia, pero ya en los capítulos anteriores hasta el 39, ahí viene la disciplina de Dios sobre Israel, profetizando que serán llevados fuera y que por su idolatría y por haberse alejado de los caminos del Señor. Pero a partir del capítulo 40 la cosa cambia y son unos capítulos que viene la consolación de Israel, donde el profeta también le dice: no os vais a quedar allí, sino que va a haber una renovación espiritual del pueblo, va a haber una renovación espiritual, el remanente que ha quedado, que me ha sido fiel, va a ser el germen desde donde Dios se va a producir, donde Dios va a producir esta renovación espiritual de toda la nación. El Señor les recuerda su poder y fidelidad pasada, pero también les desafía a mirar hacia adelante, pues lo que está por venir es aún mejor, es aún más grande, porque ¿qué faltaba por venir todavía? El Mesías. O sea, el porvenir estaba por delante, era mucho, mucho mejor. Aquí Dios habla como el Redentor que no solo rescata, sino que transforma y renueva. La promesa va mucho más allá de la restauración física de la nación. Anuncia una renovación tanto espiritual y también una renovación nacional, una obra sobrenatural que solo Dios podría realizar. Isaías es uno de los profetas mayores, no porque fuese jugador de la NBA, otros somos de balonmano, sino porque el libro es más extenso, ¿vale? Por eso se llaman profetas mayores y profetas menores, no porque unos sean más importantes y otros menos importantes, sino por el contenido del libro. Es más grande uno que otro. Como he dicho, es uno de los profetas mayores cuya misión se extiende desde los reinados de Uzías hasta el reinado de Ezequías. El libro se divide en dos grandes partes, como ya os he dicho al principio. Una parte de juicio, desde el capítulo 1 al capítulo 39, aunque el 1 es más o menos como un prefacio de lo que va a ser todo el libro, usando un poco las palabras ahora cuando abrimos los libros modernos, que te pone prefacio, índice y todas esas cosas. Bueno, pues el capítulo 1 viene a ser un poco un prefacio de lo que va a ser todo el libro. Pero podemos dividirlo básicamente del 1 al 39 en juicio y del 40 al 66 esperanza. Algunos comentaristas lo llaman la Biblia resumida, precisamente por esta división. 66 capítulos, 66 libros tiene la Escritura, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Justo los 39, por eso lo llaman la Biblia reducida. Del 1 al 39 del libro de Isaías lo llaman el resumen del Antiguo Testamento y desde el 40 al 66 el resumen del Nuevo Testamento. Curiosidades, ¿vale? Esto no es palabra de Dios y ya está todo al decir amén, ¿no? Sino curiosidades que a veces nos ayudan a retener un poco el contenido de los libros, ¿no? Entonces, pues si te quedan 66 capítulos, 39,
y a partir del 40, consolación de Israel. Y las profecías mesiánicas, ahí viene todo eso. Maravilloso el libro. Puedes empezar a leerlo y a meditar en él durante este mes de enero y ya verás cómo te enriquece un montón. En sus páginas abundan las profecías sobre el Mesías. Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, que anticipa constantemente la obra de salvación y la obra renovadora que Cristo trae a nuestras vidas. Isaías 43 en particular está saturado de la gracia y de la iniciativa de Dios por salvar al hombre. El pueblo de Israel iba a marchar para el exilio marcado por el dolor de la pérdida y la nostalgia del pasado. El exilio babilónico no era solo una disciplina, sino también una oportunidad para experimentar la restauración y el renuevo del pueblo de Dios. A veces cuando acontecen cosas en nuestras vidas, no somos capaces de ver o de verlas como una oportunidad para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. A veces vienen dificultades, a veces vienen enfermedades, a veces vienen situaciones complejas que no entendemos por qué nos acontecen. Pero tenemos que alzar la mirada a los cielos y ver en cada ocasión una oportunidad para que Dios se glorifique, para que Dios muestre su poder y su gracia con nosotros. Mirar atrás solía ser en la cultura judía un signo de lamentación, pero aquí Dios rompe ese ciclo a través de una invitación a la esperanza. Mirar atrás, ¿os acordáis que apenas habían salido de Egipto y ya estaban mirando a Egipto? Es que allí teníamos pan, es que allí teníamos comida, teníamos carne, es que allí teníamos agua, es que allí estabas esclavo. ¿Qué están mirando? Allí estabas esclavo. ¿Por qué miras atrás? Si Dios te ha liberado y has salido hacia adelante, ¿por qué te vuelves a esclavizar? Teológicamente, la renovación es uno de los temas centrales que encontramos en la palabra de Dios. Dios no se limita a reparar. Dios no se limita a reparar, escucha esto. Él hace nuevo. Él hace nuevo todas las cosas. En Isaías 43:19 encontramos una promesa que trasciende las épocas y los tiempos y que apunta a la obra redentora en Cristo, quien realizará la verdadera transformación en nuestras vidas. El inicio de un año nuevo nos llama a reflexionar sobre lo que dejamos atrás y lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros en lo que hay por delante. Comencemos el año, hermanos y hermanas, comencemos el año soltando el pasado. Soltando el pasado. Tenemos necesidad de soltar el pasado. A veces estamos anclados en situaciones que hemos vivido hace décadas. Los que somos del siglo XX, ahí todavía arrastramos situaciones del siglo pasado, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra historia. Comencemos el año soltando el pasado y para ello debemos dejar aquellos recuerdos que nos producen dolor, dejar lo que yo llamo la memoria dolorosa. Comienza el texto que hemos leído con una orden clara: no os acordéis de las cosas pasadas, no os acordéis de las cosas pasadas. El profeta exhorta al pueblo de Israel a no recordar las cosas antiguas ni a vivir anclados en lo que Dios hizo en otros tiempos. Yo sé que es muy difícil soltar la memoria de lo que nos ha herido. A veces se nos olvida más rápidamente lo que nos ha producido felicidad, pero aquello que nos ha producido dolor nos resulta difícil soltarlo. De lo que nos resulta más difícil soltar esa parte de la memoria que nos ha sido sacudida, que nos ha sido herida, de aquello que nos ha marcado. Pero el Señor nos llama a un acto de fe y de obediencia para avanzar hacia lo mejor, hacia lo que Él tiene por delante. El dolor, la culpa y la decepción pueden ser cadenas que nos impidan experimentar lo nuevo que Dios tiene por delante para ti y para mí en este año 2026. El pueblo de Israel tenía la tendencia de recordar sus fracasos y sus sufrimientos. Soltar el pasado es el primer paso hacia nuestra libertad espiritual. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron
a soltar el pasado para recibir el futuro y las promesas que Dios tenía por delante. Tenemos el ejemplo de José en Génesis, donde él decide no aferrarse a la traición de sus hermanos y el dolor que esto le produjo, sino a perdonar y abrazar el propósito divino que Dios tenía con él en Egipto. Supo verlo y supo soltar ese dolor de la traición de sus hermanos para que se pudiese proyectar hacia lo que Dios, al propósito que Dios tenía con él en Egipto, poniéndole como segundo después de Faraón y administrando todas las riquezas del imperio en aquella época y pudiendo recibir luego a sus hermanos para que no tuviesen hambre, para que no pasasen necesidad. Se podía haber quedado con el dolor, se podía haber quedado en la traición, pero decidió soltarla. El ejemplo de José nos muestra que la sanidad solo viene cuando confiamos en la obra transformadora del Señor. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, Él transforma todo nuestro dolor en gloria para Él. Cuando confiamos en que la persona que nos ha hecho daño nos restaure, vamos mal. Pero cuando dejamos esa restauración, dejamos nuestra herida, nuestro dolor en las manos del Señor, Él sabe darnos esa sanidad. Como he dicho, el ejemplo de José nos muestra que la sanidad solo viene cuando confiamos en la obra transformadora del Señor. Una escritora de los Países Bajos, creyente, que ayudó a los refugiados en la Segunda Guerra Mundial a librarse de la persecución nazi, dijo esto. Dice, nunca temas confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca temas confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. No sabemos, ha dicho Tony, no sabemos qué nos depara este 2026, pero conocemos a Dios, ¿verdad? Conocemos a Dios. Pues no sabemos qué tenemos por delante, qué nos espera por delante, pero confiemos este año, confiemos este futuro, confiemos este porvenir al Dios que sí conocemos. Al Dios que sí conocemos, confiemos en Él. Dejar nuestro pasado en manos de Dios es confiar que Él puede convertir lo que fue dolor en un testimonio de restauración y renovación. Para soltar el pasado debemos romper ciclos. El estancamiento espiritual es la consecuencia de vivir aferrados al ayer, a lo que fuimos, a lo que hicimos, a los errores cometidos, pero también a las glorias conseguidas. A veces vivimos anclados en el pasado y no siempre es en cosas que nos han ido mal o que nos han dañado. A veces nos anclamos a lo bien que nos fue, como si ya nunca más tuviese el Señor nada mejor por delante. Y nos anclamos a, es que yo aquí era el pastor de la iglesia Jesús Vive de Aranjuez y cómo me llenaba compartir con los hermanos. O yo tenía un negocio con mi camión que me iba muy bien. Mi esposa me mira. A veces nos anclamos a un pasado, incluso a las bendiciones de un pasado, y eso nos impide poder agarrar las bendiciones que Dios tiene por delante. El pueblo de Israel necesitaba romper con la mentalidad de esclavitud. Tenían que dejar de ver su historia de derrota y comenzar a ver el futuro prometido por Dios. El Señor no quiere que vivamos en continuos ciclos de culpa y rutina, sino que experimentemos su novedad cada día. Nuevas son cada mañana su misericordia, ¿verdad? Dice la Escritura. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Tenemos el ejemplo de la mariposa, ¿verdad? Mientras esa oruga está limitada a arrastrarse por el suelo, pero cuando rompe, la crisálida se rompe el capullo, experimenta una libertad
para poder volar y una belleza nueva, totalmente distinta y diferente. Dios desea que rompamos también nuestros propios capullos de conformismo y de miedo y nos abramos a esa expectativa, al igual que las mariposas. Jesús vino a romper todo estancamiento. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No ha venido a darnos una vida normal, sino abundante, hermanos, en gozo, abundante, no fácil, no una vida fácil, pero abundante en Él. Por eso no podemos anclarnos al pasado, no podemos anclarnos a lo que pudo haber sido y no fue, a lo que podía haber hecho mejor y no lo hice, sino que tengo que proyectarme a lo que Dios tiene por delante. El mensaje del Evangelio es transformación, no es repetición. Romanos 12:2 nos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cambian nuestros pensamientos vamos a seguir obrando en este 2026 de la misma manera. Y vas a obtener el mismo resultado que en el 2025. Porque si piensas de la misma manera, actúas de la misma manera, obtendrás los mismos resultados. Tenemos que estar abiertos a esa renovación que el Espíritu Santo quiere y tiene para nosotros. Una renovación de entendimiento. Los pensamientos cambian. Yo no tengo ahora los mismos pensamientos que cuando me convertí o cuando llegué a la iglesia hace 32 años, más o menos. Miro a mi esposa porque las fechas las controla ella. No pienso igual. Hay pensamientos que he desechado, que he soltado, porque he visto que no eran agradables al Señor. No eran agradables al Señor. No eran lo que el Señor quería. En ese proceso, Dios obra con nosotros y nos va renovando. Por eso, al comenzar este año, tengamos la mirada puesta en el Señor para que seamos renovados. La fe implica cambio, implica avance e implica un crecimiento continuo. Pero para soltar el pasado debemos sanar también para avanzar. Sanar no significa olvidar, sino aprender a permitir que la gracia de Dios regenere lo que está roto. El Señor no pide que neguemos el pasado, sino que lo entreguemos en sus manos, lo entreguemos en su altar. La sanidad divina prepara el terreno para la novedad espiritual. Sin sanidad no hay avance, sin perdón no hay futuro espiritual para nosotros. La ilustración de un médico que cura una herida profunda nos vale también para explicar este caso. Puede ser que un médico te haya operado, no sé cuántos han sido operados, pero siempre queda una cicatriz, ¿verdad? Siempre queda una marca, una cicatriz de una operación quirúrgica, de una herida que has podido tener y tardó en cerrarse. Queda la cicatriz, pero ya no te duele, ¿verdad? Pues de la misma manera, sin sanidad no hay avance, no hay, sin perdón no hay futuro. La herida puede dejar una cicatriz, pero ya no duele. Dios en nuestra alma actúa de la misma manera. Nos sana, nos restaura y nos capacita para avanzar, para seguir adelante. C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, decía, dejar atrás el pasado es abrazar el futuro que Dios tiene preparado. La fe nos mueve a confiar que aquello que un día nos marcó puede ser transformado en instrumento de bendición si lo dejamos en las manos del Señor. Isaías 63, el mismo Isaías, ya acabando el libro, en el capítulo 61, verso 3, dice así, y nos promete darles gloria en lugar de cenizas a Israel. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es Isaías, desde el 40, acuérdate, del 40 al 66 es consuelo para Israel, es esperanza para Israel. Ahí tienes el sacrificio del Mesías, ahí tienes la llegada del Mesías, ahí tienes todas las profecías mesiánicas acerca de Jesús, que es el que hará que esto sea realidad. Dios es especialista en redimir lo que parecía perdido y convertirlo en testimonio para su gloria. Yo no sé
¿Qué ha dado por perdido en tu vida en este 2025? No sé qué has dicho, esto ya lo dejo por imposible. Dios es especialista en redimir lo que parecía perdido. Así que ponlo en las manos del Señor. Ponlo en sus manos y Él se encargará. Comencemos el año abrazando lo nuevo. Hemos dicho, primer punto, cerrando ciclos, ¿verdad? Soltando el pasado, usando una memoria selectiva para recordar aquello que está bien, pero no recordar aquello que nos fue doloroso, romper ciclos y también lo último que hemos visto, sanar para poder avanzar. Segundo punto, para comenzar este año abrazando lo nuevo. Y para ello debemos discernir la obra de Dios. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, dice el texto con el que empezamos, el texto que estamos estudiando, el texto que estamos compartiendo en esta mañana. Dios quiere que estemos atentos, discerniendo lo que Él está haciendo en nuestro entorno. Vivimos tiempos muy confusos, con muchas noticias falsas, con muchas noticias también que ayudan a la confusión, pero debemos saber discernir. Discernir no es tomar partido por una cosa o por otra. Discernir es saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Dios es un Dios que se mueve en la historia, pero eso no quiere decir que todas las cosas que suceden en la historia sean la voluntad de Dios. Pero Dios se mueve en la historia. Y de algo que nos puede parecer tremendo, Él lo puede transformar a favor de su pueblo, a favor de la iglesia, a favor de la extensión del Evangelio. Dios quiere que estemos atentos, discerniendo lo que Él está haciendo en nuestro entorno. No se trata de seguir novedades pasajeras, sino de descubrir el propósito genuino de Dios. La obra de Dios no siempre es evidente, no siempre la vamos a ver, no siempre va a ser visible a nuestros ojos. Pero siempre, la obra de Dios siempre, y esto sí es así, siempre es poderosa. El discernimiento espiritual es clave para no perderse lo que Dios tiene por delante. No pierdas el tranvía, te diría yo aquí en mis palabras, o parafraseando este pensamiento. No pierdas el tranvía. Ejercítate en el discernimiento espiritual, porque es clave para no perderse lo que Dios tiene por delante. Tenemos el ejemplo de los dos discípulos de Jesús que iban camino de Emaús, que teniendo a Jesús delante no supieron ver sus obras, no supieron verlo, ¿verdad? No seamos como esos discípulos, que no pudieron ver o reconocer a Jesús por estar enfocados en lo que perdieron, ¿verdad? Pensaron que allá en la cruz se había perdido todo, cuando en realidad en la cruz se ganó todo para nosotros. Pero ellos no supieron ver a Jesús y le tenían delante porque perdieron el enfoque, no se enfocaron en lo correcto, no se enfocaron en lo que Dios tenía por delante, sino que se enfocaron en lo que habían dejado atrás. Los propósitos, lo nuevo de Dios para nuestras vidas requiere ojos espirituales bien abiertos. La fe ve lo invisible y espera lo imposible. Discernir lo nuevo es mirar con esperanza y confianza en la dirección de Dios. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú le amas a Dios? ¿Tú tienes a Dios en tu corazón? ¿Realmente en lo profundo de tu corazón? ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amigo de Jesús? ¿Le amas? ¿Respondes como Pedro a esas tres preguntas? No solamente le quieres, sino le amas. Es la diferencia entre las primeras preguntas y la última en el texto original. ¿Le amas?
Pues Dios tiene preparado cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. Y cosas que no han subido todavía al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman, para ti, para mí, para su iglesia. Dios tiene preparado un porvenir para quienes le buscan de corazón. Para abrazar lo nuevo debemos colaborar con el Espíritu Santo. No basta con reconocer lo nuevo de Dios o discernir lo nuevo de Dios. Debemos cooperar, colaborar con Él de forma activa. Él es nuestro ayudador, es nuestro consolador, pero también es nuestro ayudador. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuese para que viniese el Espíritu Santo. Por tanto, es algo bueno para nosotros. Lo necesitamos, no porque seamos pentecostales y necesitemos hablar en lenguas cada domingo, que también, sino porque es vital para nuestras vidas. De nada me sirve a mí hablar en lenguas el domingo si luego durante la semana me olvido del Espíritu Santo. Y no es que tenga que ir hablando en lenguas por la semana por ahí, sino tengo que ser dirigido por el Espíritu Santo durante la semana. En las decisiones que tomo, en los encuentros que se producen, saber ver, pedir la ayuda del Espíritu Santo, cómo moverme en cada momento. El Espíritu Santo nos capacita para vivir el cambio y ser agentes de transformación. Dios pone oportunidades, pero nos corresponde a nosotros responder con fe y obediencia y colaborar con ese Espíritu Santo que nos trae las oportunidades. John Wesley reflexionó y dijo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todos los lugares que puedas. Colaborar con el Espíritu es ser diligente y es ser proactivo en la misión del reino de Dios. Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son... ¿Qué días estamos viviendo? Estamos viviendo malos días, malas épocas, mal siglo, ¿verdad? Son malos. Pues dice que miremos con diligencia y eso requiere no perezosos. Mirar cómo andéis, no como necios. Es decir, que actuemos como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Para abrazar lo nuevo debemos, como he dicho, colaborar con el Espíritu Santo. A veces no somos conscientes de que estamos pasando por una situación donde Dios quiere transformarla, donde Dios quiere que se convierta en una oportunidad, bien para que otra persona pueda recibir a Cristo, para que otra persona pueda conocer al Señor, para que otra persona pueda dar un paso de fe y abrazar el Evangelio. Y posiblemente hemos conocido a esa persona en momentos complicados o difíciles o en situaciones poco agradables. Pero tenemos que ser conscientes que aún en esas situaciones es una oportunidad que Dios nos da de dar un buen testimonio, de dejar un buen ejemplo, de compartir un buen pensamiento que el Espíritu Santo pueda usar para llevarle a los pies de Cristo. Pero a veces no somos conscientes, no colaboramos con el Espíritu Santo, no sabemos discernir el momento para que eso se produzca. Para abrazar lo nuevo debemos renovar la mente y el corazón. Lo nuevo de Dios comienza en el interior. Ya empezamos a trabajar esto, los hombres y las mujeres por separado, con las reuniones de hombres y de mujeres. Lo nuevo de Dios comienza en el interior. La verdadera renovación es espiritual, no solo circunstancial, no solo externa. El corazón renovado es el que puede percibir, vivir y transmitir la transformación de Dios. Pronto, dice el texto que hemos leído, pronto saldrá a luz. Significa que lo oculto será revelado, primero en nuestro ser, primero en nosotros. Lo que Dios tiene por delante para tu vida te lo va a revelar, te lo va a mostrar, porque Él quiere que tú colabores con el Espíritu Santo. Te lo va a mostrar, te lo va a revelar.
y luego será visible al entorno. Dios trabaja primero en lo profundo de nuestro corazón antes de mostrar el resultado externo. Dios va a trabajar contigo y conmigo en nuestro interior, en lo profundo, allá donde solo Él y yo, Él y tú, donde Él y cada uno de nosotros podemos llegar. Martín Lutero afirmó: el corazón renovado es la raíz de toda reforma verdadera. Sin cambio interior, toda transformación exterior es superficial. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La obra de Cristo en nosotros es integral y es permanente. Y para acabar, comencemos el año confiando en lo imposible. Tenemos que confiar en lo imposible. Tenemos que creer en lo imposible. Para ello, creamos que Dios abre caminos en el desierto. El texto que hemos leído dice: otra vez abriré camino en el desierto. Dios se especializa en abrir sendas donde no las hay. Lo cantamos, nos gozamos con esa canción, ¿verdad? Senda Dios hará. Bueno, yo canto muy mal, no me sigan que nos liamos, ¿verdad? Otra vez abriré camino en el desierto. Dios se especializa, como he dicho, en abrir esas sendas, esos caminos en el desierto. El desierto simboliza imposibilidad, sequía, soledad. Sin embargo, el Señor promete caminos y recursos sobrenaturales. El pueblo debía aprender a confiar en lo imposible, porque Dios es experto en sorprendernos. El ejemplo del Éxodo es claro. Dios abrió el mar Rojo, hizo brotar agua de la roca y proveyó maná en tierra árida. Al pueblo no le faltó lo necesario y estaban en el desierto. Lo imposible para el hombre es precisamente el campo fértil para el poder de Dios. Os doy otra cita, hoy estoy lleno de citas. Hudson Taylor, un misionero del siglo pasado, no, del anterior, en la China del interior, dijo esto: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá del apoyo de Dios. Repito, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá del apoyo de Dios. Y es así, pero si nos falta algo de esto, de esta ecuación, ya no sale el resultado. Nuestra confianza debe estar puesta en la capacidad de Dios de crear sendas donde no existen. El Salmo 77:19 dice: en el mar fui tu camino y tus sendas en las muchas aguas. El poder de Dios trasciende toda limitación humana. Confiemos en lo imposible creyendo que Dios abrirá ríos también en la soledad. Dios no solo abre caminos, también provee recursos inesperados, ríos en la soledad, como dice el texto. La soledad puede ser emocional, puede ser espiritual o puede ser física, pero el Espíritu Santo es fuente de agua viva, incluso en los lugares más áridos. El río representa la presencia continua de Dios, el fluir del Espíritu Santo en tiempos difíciles, y lo necesitamos en estos tiempos. Y tenemos que creer que Dios es capaz de abrir esos ríos en medio de la soledad que estamos viviendo. Aún en la soledad Dios abre cauces de bendición donde parecía imposible. El río de Dios sacia también nuestra sed más profunda, aquella que es imposible de saciar, solo Dios puede hacerlo. Aquello que está más seco en nuestro interior, en la profundidad de nuestra alma, solo Dios lo puede refrescar. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esperando con una fe activa. Finalmente, la promesa de Isaías 43, 18 y 19 que hemos leído al principio y que estamos compartiendo, nos llama a esperar con una fe activa, no una fe pasiva, sino una fe activa que obra. Dios responde a quienes esperan y actúan. Esperar lo nuevo es prepararse, es moverse, es creer, aunque no se vea, aunque no lo veamos. Esperar lo nuevo es prepararse. Y aquí hago un llamado, especialmente a los jóvenes, aquellos que están ya
o han terminado la carrera, o están a punto de terminarla, o están en el instituto, o tienen por delante años para prepararse. Prepárense para lo que Dios tiene con su generación. No sean una generación que muera en el desierto, por favor. No sean una generación que muera en el desierto. Sea una generación que se prepare para lo que Dios tiene por delante. Esperando en lo que Dios tiene por delante con una fe activa. Y eso quiere decir que tenemos que prepararnos, que tenemos que formarnos para lo que Dios tiene. Si no estamos formados, si no estamos preparados, va a ser difícil. Pero confiemos en Él y a la vez pongamos nuestra parte. Si tú pones tu parte, Dios va a poner la suya. Dios no va a hacer aquello que tú puedas hacer. Él entra en lo imposible. Tú haz todo lo posible y luego Dios hará lo imposible. No, si tienes un resfriado, no digas, ay, Señor me va a sanar del resfriado, no voy al médico. No, vas al médico, te mande una pastillita o algo, te quita el resfriado y ya está. Puedes. Y si ese resfriado se complica y la medicina no es suficiente, Dios obrará. ¿Vale? Déjale esa parte imposible al Señor. Pero la parte que dependa de ti, hazla. Yo sé que esto no se predica en muchas iglesias. Muchas iglesias dicen, no te tomes esa pastilla, deja la otra, No. Y cuando vayas, partas con el Señor y te dices, Señor, ¿cómo estoy aquí si yo confío en ti? Ya, pero te mandé al médico y no le hiciste caso. Donde nuestras manos no llegan es cuando tenemos que confiar en el Señor, dejarlo en sus manos. Pero lo que esté en nuestras manos, hagámoslo. Esperemos la obra nueva de Dios con una fe activa y obediente, poniendo nuestra parte y dejando que Dios ponga la suya. Nuestra esperanza está viva porque está en Dios. En las personas nuestra esperanza muere, se debilita, pero si está puesta en Dios, permanece, perdura, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Concluyendo, resumiendo, aplicando la palabra de hoy, ¿vale? Porque si no la aplicamos nos llevamos una bonita predicación, pero nada más. Primera aplicación, elige conscientemente qué debes recordar y qué no debes recordar. Recuerda aquello que te edifica, recuerda aquello que eleva tu fe, recuerda aquello que te estimula al gozo y suelta, desecha aquello que no te edifica, aquello que te lleva a la queja, a la murmuración, a todo aquello que no te hace avanzar. Debemos aprender del pasado, pero no depender de él. La memoria selectiva nos permite aprovechar las enseñanzas sin quedar atrapados en el dolor o en la nostalgia. El nuevo año es una oportunidad perfecta para dejar atrás lo que nos detiene y abrazarnos a lo que Dios tiene por nosotros por delante y nos edifica. La gracia de Dios te capacita para discernir lo que es útil y también lo que debes soltar. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a recordar sus obras y olvidar las heridas que ya ha sanado. El Señor quiere que miremos a lo que está por llegar y que lo hagamos con gratitud y expectativa, con agradecimiento a lo que Dios tiene por delante, aunque todavía no lo veamos, pero también con la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel avanzó cuando dejó de lamentar el pasado y creyó en las promesas de Dios. Un buen versículo, cuando estés ahí con el rum rum en tu cabeza, con los pensamientos rum 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 rum, un buen texto, apúntatelo ahí, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué tienes que pensar? En todo eso. Grábatelo ahí, póntelo al principio de la Biblia y repásalo de vez en cuando.
Cuando nuestros recuerdos los centramos en Cristo, nos prepara para vivir en victoria. Haz memoria de la fidelidad de Dios, no de tus fracasos. Avanza colaborando con la obra nueva de Dios. Esa es la segunda aplicación. Caminar en lo nuevo con fe, pero también con acción. No basta con esperar, debemos involucrarnos. El año nuevo es terreno fértil para una fe expectante y activa. Dios nos desafía a ser protagonistas, no solo espectadores de la obra de Dios. Dios abre caminos y provee recursos, pero espera que sus hijos avancen con valentía y humildad. El Espíritu Santo está disponible hoy para seguir obrando a nuestro favor. El Espíritu Santo es el mismo que hace 21 siglos. Aquel que ayudó a los apóstoles cuando el Señor partió es el mismo Espíritu Santo. No ha cambiado nada. Es el mismo. Y Él está a nuestra disposición. Confiemos en Él. Él está disponible para seguir obrando hoy a nuestro favor. Avancemos confiando en su poder renovador y en su poder sobrenatural. Esperemos en este 2026 lo sobrenatural también. Avancemos en lo nuevo, en lo que Él ha preparado para nosotros. Amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.